El mensaje llegó a las 11 de la noche. Yo estaba sentada en el sofá de mi pequeño apartamento, con una taza de té tibio entre las manos, viendo por la ventana las luces navideñas que parpadeaban en los edificios vecinos. Mi teléfono vibró contra la mesa de madera. Era un mensaje de María, mi hija. Mi única hija. Mamá, no vengas para el año nuevo. Ya hicimos otros planes. La madre de José ya está en tu lugar. Ella va a pasar la fiesta con nosotros en la finca. Es mejor así. No queremos incomodidades. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y otra más. Las palabras no cambiaban. Cada letra era un golpe sordo en el centro del pecho. Pero yo no lloré. No grité. No rompí el teléfono contra el suelo como tal vez hubiera hecho años atrás, cuando todavía tenía fuego en las venas y creía que el amor podía curarlo todo. Simplemente sonreí. Una sonrisa pequeña, casi invisible, que nadie más que yo podría entender. Porque ellos habían olvidado algo. Algo muy importante. La finca donde María planeaba celebrar el año nuevo, donde Renata, la madre de su marido, ya había tomado mi lugar. Esa propiedad con sus 3 hectáreas de tierra fértil, su casa de piedra con techo de tejas rojas, sus árboles frutales y su pozo de agua cristalina, esa finca siempre había sido mía. No de María. No de José. No de Renata. Mía. Mi padre me la dejó cuando murió hace 30 años. Yo tenía 40 entonces, era viuda reciente, con una niña de 15 años que dependía completamente de mí. Esa tierra fue mi salvación. La trabajé con mis propias manos. Planté cada árbol. Reparé cada grieta en las paredes. Pagué cada impuesto, cada factura de luz, cada litro de agua. María creció corriendo entre esos campos. Aprendió a caminar agarrándose de las cercas de madera. Celebró cada cumpleaños bajo el gran nogal del jardín. Cuando se casó con José hace 5 años, le dije que podía usar la finca cuando quisiera, que era su hogar también. Pero nunca se la di. Nunca firmé ningún papel. Nunca transferí la propiedad. Y ahora ella actuaba como si fuera la dueña. Como si yo fuera una invitada prescindible. Como si mi presencia fuera una incomodidad. Volví a leer el mensaje. Esta vez presté atención a cada detalle. La madre de José ya está en tu lugar. No dijo nos acompañará. Dijo en tu lugar. Como si yo fuera reemplazable. Como si 70 años de vida, 45 años de ser su madre, 30 años cuidando esa tierra, pudieran borrarse con un mensaje frío enviado casi a medianoche. Dejé el teléfono sobre la mesa. Me levanté despacio, sintiendo el peso familiar en las rodillas, ese dolor que me recordaba cada mañana que ya no era joven. Caminé hasta el pequeño escritorio junto a la ventana y abrí el cajón inferior. Allí, en una carpeta de cuero gastado, estaban todos los documentos. La escritura original a nombre de mi padre. El testamento donde me dejaba la propiedad. El certificado de transferencia a mi nombre, firmado y sellado ante notario en 1995. Pasé los dedos sobre el papel amarillento. 30 años de historia. 30 años de trabajo. 30 años de amor derramado sobre esa tierra. Y mi hija creía que podía simplemente borrarme. Cerré la carpeta con cuidado. Regresé al sofá. Tomé otro sorbo de té, ya casi frío. Y entonces hice algo que tal vez debía hacer hacía mucho tiempo. Me puse a pensar. No con el corazón herido de una madre rechazada, sino con la mente clara de una mujer que había sobrevivido a demasiadas pérdidas como para dejarse destruir por una más. Pensé en las opciones. Podía llamarla. Podía rogarle. Podía llorar y preguntarle por qué me trataba así. Podía aparecer en la finca de todas formas, humillarme, aceptar las migajas de afecto que quisiera darme. O podía hacer otra cosa. Podía recordarles quién era realmente Carmen Márquez. No la madre silenciosa que siempre decía que sí. No la abuela complaciente que aceptaba cualquier desprecio con una sonrisa. No la mujer invisible que ellos habían decidido que yo era. Sino la dueña. La propietaria legal. La mujer que tenía todo el poder, aunque hubiera olvidado usarlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje en el grupo familiar. María había escrito: aviso para todos, la fiesta de Año Nuevo será en la finca. Mamá no podrá venir este año por motivos personales.
pero estaremos muy bien acompañados. Renata, mi suegra, estará con nosotros y nos ayudará con todo. Será una noche inolvidable. Sentí algo moverse dentro de mí. No era rabia exactamente. Era algo más frío, más calculado, más peligroso. Varios familiares respondieron con emojis de corazones y felicitaciones. Nadie preguntó por mí. Nadie dijo, pero Carmen siempre hace la cena de Año Nuevo. Nadie cuestionó mi ausencia. Fue en ese momento cuando lo supe con absoluta certeza. Ellos no solo me habían olvidado, me habían borrado. Y ahora tendrían que enfrentar las consecuencias. Apagué el teléfono. Me serví otra taza de té. Y empecé a planear. Porque en 3 días sería Año Nuevo. Y en 3 días, María, José, Renata y todos los invitados que estaban celebrando en mi finca, en mi propiedad, en mi tierra, iban a tener una sorpresa que nunca olvidarían. Yo no iba a gritar. No iba a pelear. No iba a rogar. Iba a hacer algo mucho mejor. Iba a recordarles que el silencio de una mujer no significa debilidad. Significa estrategia. Y yo había sido silenciosa durante demasiado tiempo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de mi habitación, recordando. Porque para entender cómo había llegado hasta aquí, hasta este punto de ruptura, necesitaba volver atrás. Necesitaba recordar cuándo exactamente mi hija dejó de verme como su madre y empezó a verme como un obstáculo. María nació cuando yo tenía 25 años. Su padre, Roberto, murió en un accidente de tránsito cuando ella tenía apenas 3 meses. Un camión perdió los frenos en la carretera. Roberto no tuvo oportunidad. Yo me convertí en viuda antes de cumplir los 26, con una bebé en brazos y apenas $1,200 en el banco. Mi padre todavía vivía entonces. Fue él quien me tendió la mano. «Ven a la finca, Carmen», me dijo. «Aquí hay espacio para ti y para la niña. Aquí estarán seguras». Y así fue. Durante 15 años, la finca fue nuestro refugio. María creció entre gallinas y árboles frutales. Yo trabajaba la tierra durante el día y por las noches cosía ropa para vender en el mercado del pueblo. No teníamos mucho dinero, pero teníamos paz. Teníamos un techo. Teníamos amor. Recuerdo a María a los 7 años, corriendo descalza por el jardín, persiguiendo mariposas. Recuerdo sus risas cuando la ayudaba a trepar al nogal grande. Recuerdo cómo se abrazaba a mí cada noche antes de dormir y me decía: «Mamá, cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas». ¿En qué momento esas promesas se convirtieron en cenizas? Cuando mi padre murió, María tenía 15 años. Fue un golpe terrible para ambas. Él había sido más que un abuelo para ella. Había sido su figura paterna. El hombre que le enseñó a montar bicicleta, a sembrar tomates, a no tener miedo de las tormentas. En el testamento, mi padre me dejó todo. La finca, los ahorros, unos bonos del gobierno que valían cerca de $20,000. María se molestó. Fue la primera vez que vi ese brillo extraño en sus ojos. «¿Por qué no me dejó nada a mí?», preguntó, con la voz temblando de rabia apenas contenida. «Porque tú eres menor de edad», le expliqué con paciencia. «Y porque sabe que yo voy a cuidar de ti. Todo lo que es mío es tuyo también, hija». Pero no le bastó. Algo cambió en ella ese día. Como si de repente hubiera descubierto que el mundo podía dividirse entre los que tienen y los que no tienen. Y ella había decidido qué quería tener. Los años de preparatoria fueron difíciles. María empezó a juntarse con chicas de familias adineradas del pueblo. Chicas que veraneaban en la playa, que tenían ropa de marca, cuyos padres manejaban camionetas nuevas. Ella empezó a avergonzarse de mí. De mi ropa sencilla. De mis manos callosas. De nuestro viejo camión que echaba humo por el escape. «Mamá, ¿por qué no te arreglas más?», me decía. «¿Por qué no te pintas las uñas? ¿Por qué usas ese vestido tan viejo?». Yo me reía. Trataba de no tomar sus palabras en serio. Era una adolescente, me decía a mí misma. Ya se le pasaría. Pero no se le pasó. Cuando cumplió 18 años, María me pidió dinero para estudiar en la universidad de la capital. Yo vendí 2 hectáreas de terreno que estaban más alejadas de la casa principal.
Conseguí $15,000. Se los di completos. Es para tu educación, le dije. Para que tengas un futuro mejor que el mío. María se fue a la capital. Estudiaba administración de empresas. Yo me quedaba en la finca, trabajando sola, enviándole $200 cada mes para sus gastos. A veces llamaba. A veces no. Las vacaciones las pasaba en casa de sus nuevas amigas. Casi nunca regresaba a verme. Cuando se graduó, conoció a José. Él trabajaba en una empresa de su familia, algo relacionado con importaciones. Tenían dinero. No mucho, pero más de lo que yo había visto jamás. La madre de José, Renata, era una mujer elegante, de esas que usan perfumes caros y nunca tienen un cabello fuera de lugar. La primera vez que la conocí fue en la boda. María se casó en un salón de eventos en la capital. Yo viajé sola en autobús, con mi único vestido bueno y un regalo modesto, un juego de sábanas que había bordado yo misma durante meses. Renata me miró de arriba abajo cuando nos presentaron. Su sonrisa era fría como el hielo. «Ah, tú eres la madre de María», dijo, como si fuera una sorpresa desagradable. Ella me había contado que crecieron en el campo. «¿Qué? Pintoresco». Pintoresco. Esa palabra me siguió durante toda la celebración. María estaba radiante ese día. Hermosa en su vestido blanco que costó $2,000. $2,000 que yo pagué vendiendo el ganado que quedaba en la finca. Ella lo sabía. Pero cuando le di el sobre con el dinero, apenas dijo gracias. Sus ojos ya estaban puestos en otra cosa. En su nueva vida. En su nuevo mundo. Después de la boda, las visitas se hicieron más esporádicas. María venía a la finca tal vez 2 veces al año. Siempre con prisa. Siempre con José esperando en el auto, sin bajar siquiera a saludarme. «Es que tiene trabajo, mamá», explicaba María. «No puede perder tiempo». Perder tiempo. Visitar a su suegra era perder tiempo. Yo no decía nada. Sonreía. Preparaba comida. Les daba frutas de los árboles para que llevaran. Y los veía irse, sabiendo que pasarían meses antes de volver a verlos. Hace 2 años, Renata se mudó con ellos. Su esposo había muerto y ella no quería vivir sola. María me lo contó por teléfono, casi de pasada. «La mamá de José va a quedarse con nosotros un tiempo. Necesita compañía». «¿Y no me preguntaste si yo necesitaba compañía?», le dije, tratando de sonar casual, aunque el corazón me dolía. Hubo silencio al otro lado de la línea. «Tú estás bien, mamá. Tú siempre has sido fuerte. Renata es diferente. Ella está sufriendo». Como si yo no hubiera sufrido. Como si no hubiera pasado 45 años criándola sola, trabajando hasta que me dolieran los huesos, sacrificando cada sueño personal para que ella tuviera oportunidades. Pero yo era fuerte. Yo siempre había sido fuerte. Entonces no necesitaba nada. Ese fue el principio del fin. Renata empezó a acompañar a María en las escasas visitas a la finca. Y cada vez que venía, hacía comentarios. Pequeños. Venenosos. «Carmen, ¿no has pensado en vender este lugar? Es demasiado grande para una mujer sola. Esta casa necesita tantas reparaciones. Debe costarte una fortuna mantenerla». María me contó que aquí no hay ni internet. «¿Cómo puedes vivir así?». Y María no la callaba. Peor aún, asentía. Estaba de acuerdo. El año pasado, en Navidad, vino toda la familia de José. Renata, sus hermanos, sus sobrinos. Invadieron mi finca como si fuera un parque público. Renata organizó todo. Ella decidió el menú. Ella dispuso los cuartos. Ella actuó como anfitriona. Y yo fui tratada como una huésped en mi propia casa. «Carmen, ¿podrías ayudar en la cocina?», me dijo Renata, como si fuera mi jefa. María no dijo nada. José tampoco. Nadie defendió mi lugar. Esa noche, mientras todos reían y brindaban en mi sala, yo lavaba platos en la cocina. Sola. Invisible. Debí decir algo entonces. Debí pararme firme y recordarles de quién era esa casa. Pero no lo hice. Porque todavía creía que el amor lo arreglaría todo. Que María recordaría quién la crió. Que algún día volvería a ser mi niña. Qué ilusa fui.
Y ahora, un año después, ni siquiera me querían en la fiesta de Año Nuevo. El amanecer empezaba a filtrarse por mi ventana. Miré el reloj. Las 6 de la mañana. Llevaba toda la noche recordando. Toda la noche reviviendo cada pequeña humillación que había aceptado en silencio. Pero eso se terminaba hoy. Me levanté de la cama. Me duché. Me vestí con mi ropa más sencilla. Y saqué la carpeta con los documentos de la finca. Era hora de dejar de recordar. Y hora de empezar a actuar. A las 8 de la mañana tomé el autobús hacia el pueblo. Necesitaba ver la finca con mis propios ojos. Necesitaba confirmar lo que mi instinto ya me decía, que María no solo me había excluido de la celebración, sino que estaba haciendo algo más. Algo que yo todavía no terminaba de comprender. El viaje duró 40 minutos. Me senté junto a la ventana, viendo pasar los campos que conocía de memoria. Cada árbol, cada cerca, cada curva del camino me recordaba los años que había recorrido ese mismo trayecto, cargando verduras para vender en el mercado, llevando a María a la escuela, construyendo una vida con mis propias manos. Bajé en la parada más cercana a la finca y caminé el último kilómetro. Mis rodillas protestaban con cada paso, pero yo seguía adelante. Había algo que necesitaba ver. Cuando llegué a la entrada, me detuve en seco. Había una camioneta nueva estacionada frente a la casa. Negra, reluciente, con placas de la capital. Y había hombres trabajando. 3 hombres con overoles cargaban tablones de madera. Otro estaba midiendo las ventanas de la fachada. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome cada vez más rápido. «Buenos días», saludé a uno de los trabajadores. El hombre se quitó la gorra y me devolvió el saludo con respeto. «Buenos días, señora. ¿Qué están haciendo aquí?» «Renovaciones», respondió, señalando la casa. «La dueña contrató a nuestra empresa para modernizar algunas áreas. Vamos a cambiar las ventanas, reparar el techo, pintar toda la fachada. Es un proyecto grande». «La dueña». Esa palabra me golpeó como una bofetada. «¿La dueña?», repetí, manteniendo la voz tranquila aunque por dentro algo se estaba quebrando. «¿Habla de la señora María?» «Sí, señora. Ella firmó el contrato hace 2 semanas. Dijo que quería tener todo listo para las fiestas. Va a hacer una gran celebración de Año Nuevo aquí». 2 semanas. María había contratado renovaciones en mi casa hace 2 semanas. Sin preguntarme. Sin siquiera avisarme. «¿Puedo preguntarle cuánto cuesta todo esto?», dije, tratando de sonar casual. El hombre dudó un momento, pero finalmente respondió. «El presupuesto total es de $8,000, señora. Es un buen precio considerando todo el trabajo que hay que hacer». $8,000. Sentí que las piernas me temblaban. Me apoyé contra el tronco de un árbol cercano para no caerme. «¿Y quién está pagando?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La señora María dio un adelanto de $3,000. El resto se paga cuando terminemos, justo después de Año Nuevo. $3,000. María tenía $3,000 para remodelar una casa que no era suya. Pero cuando yo le pedí ayuda el año pasado para pagar una cirugía de cataratas que necesitaba, me dijo que estaba un poco ajustada de dinero y solo pudo darme $500. Respiré profundo. No podía desmoronarme aquí. No frente a estos hombres que solo hacían su trabajo. «Entiendo», dije con voz firme. «¿Puedo pasar? Me gustaría ver qué están haciendo». «Claro, señora. Adelante». Caminé hacia la casa como si fuera una extraña visitando por primera vez. La puerta principal estaba abierta. Adentro había más trabajadores. Habían quitado las cortinas viejas que yo misma había cosido hacía 20 años. Habían movido los muebles. Habían arrancado parte del papel tapiz de la sala. En el comedor, sobre la mesa que mi padre construyó con sus manos, había planos extendidos. Me acerqué a verlos. No eran solo reparaciones menores. María estaba planeando una renovación completa. Quería modernizar la cocina, cambiar los pisos, instalar nuevos baños. Había notas escritas a mano en los márgenes. Renata sugiere azulejos importados. José prefiere madera oscura para el piso. Renata. José. Sus nombres por todas partes. El mío no aparecía en ningún lado.
Subí las escaleras hacia los dormitorios. En el cuarto que había sido de María cuando era niña, encontré cajas. Cajas llenas de decoraciones navideñas nuevas. Luces, manteles elegantes, vajilla fina. Todo todavía con etiquetas de precio. Tomé una de las etiquetas. Un juego de copas, $250. Un mantel bordado, $300. Hice cuentas mentales. Solo en decoraciones había por lo menos $2,000 más. María estaba gastando una fortuna en una fiesta. En mi casa. Sin mi permiso. Entonces escuché voces abajo. Me asomé por la ventana y vi una camioneta más llegando. Era Renata. Reconocí su forma de caminar, elegante y controlada, como si siempre estuviera en una pasarela. Bajé las escaleras rápidamente. No quería que me viera. Todavía no. Necesitaba más información antes de enfrentarla. Me escondí en la despensa de la cocina, dejando la puerta entreabierta apenas lo suficiente para escuchar. «Buenos días», saludó Renata a los trabajadores con ese tono dulce y falso que también conocía. «¿Cómo va todo?» «Muy bien, señora. Vamos en tiempo». «Perfecto». María me envió para supervisar. Ella está muy ocupada con los preparativos de la fiesta. Vamos a tener casi 50 invitados, ¿saben? Será el evento del año. 50 invitados. En mi casa. Sin mi consentimiento. Quiero asegurarme de que todo quede impecable, continuó Renata. Esta propiedad ahora es parte de nuestra familia y queremos que luzca como tal. Parte de su familia. Mis manos se cerraron en puños. Las uñas se me clavaron en las palmas. Disculpe, señora, dijo uno de los trabajadores. ¿Usted es familiar de la dueña anterior? Escuché que la señora que vivía aquí era mayor. Renata se rió. Una risa ligera, despectiva. Oh, ¿te refieres a Carmen, la madre de María? Sí, ella vivía aquí. Pobre mujer. Se aferró a esta casa durante años, aunque ya no podía mantenerla adecuadamente. María finalmente convenció a su madre de que era hora de dejar ir, de pasar la página. Mentira. Mentira absoluta. Carmen ahora vive en un apartamento pequeño en la ciudad, continuó Renata, mintiendo con tanta facilidad que me dieron náuseas. Es mejor para ella. A su edad necesita estar cerca de hospitales, de servicios. Aquí estaba muy aislada. Y francamente, la casa estaba cayéndose a pedazos. Los trabajadores murmuraron con comprensión. Renata suspiró dramáticamente. María es una hija maravillosa. Cuidó de su madre durante años. Le consiguió ese apartamento, la ayuda económicamente. Pero Carmen puede ser difícil. Se molestó cuando María decidió hacerse cargo de la finca, como si quisiera que la propiedad se arruinara por completo. Cada palabra era un puñal. Cada mentira me quitaba el aliento. Renata estaba reescribiendo mi historia. Me estaba pintando como una vieja terca e incapaz. Como una carga de la que María finalmente se había liberado. Y lo peor, lo hacía con tanta convicción que los trabajadores le creían. Veía sus rostros compasivos, asintiendo, entendiendo lo difícil que debía ser para pobre María lidiar con una madre así. Bueno, dijo Renata finalmente. Sigan con su trabajo. Yo voy a tomar medidas para las cortinas nuevas. La escuché alejarse hacia la sala. Esperé 5 minutos más, respirando lenta y profundamente, tratando de calmar la tormenta que rugía dentro de mí. Cuando finalmente salí de la despensa y de la casa, caminé directo hacia la carretera sin mirar atrás. Necesitaba salir de ahí antes de hacer algo de lo que pudiera arrepentirme. Caminé casi 2 kilómetros antes de sentarme en una piedra al borde del camino. Solo entonces, cuando estuve segura de que nadie podía verme, dejé que las lágrimas salieran. No lloraba de tristeza. Lloraba de rabia, de indignación, de una furia tan profunda que me quemaba por dentro. María no solo me había excluido de la fiesta, me había borrado. Había inventado una historia en la que yo era el problema, en la que ella era la heroína salvando una propiedad abandonada. Pero había cometido un error enorme. La finca seguía siendo mía. Legalmente. Oficialmente. Los papeles en mi apartamento lo probaban.
Y María no tenía ni idea. Sequé mis lágrimas. Me puse de pie. Detuve el siguiente autobús que pasó. Mientras el vehículo me llevaba de regreso a la ciudad, miré por la ventana y tomé una decisión. No iba a llorar más. No iba a ser la víctima de esta historia. Iba a hacer la justicia. Llegué a mi apartamento cerca del mediodía. Cerré la puerta con llave, corrí las cortinas y me senté en el suelo de la sala, rodeada de documentos. La carpeta de cuero estaba abierta frente a mí. Escrituras. Certificados. Recibos de impuestos pagados durante 30 años. Cada papel era una prueba irrefutable de que la finca era mía y solo mía. Pero tener la razón no era suficiente. Necesitaba un plan. Necesitaba ser inteligente. Porque si había aprendido algo en estos 70 años de vida, era que la justicia no llega sola. Hay que construirla. Hay que luchar por ella. Tomé mi teléfono y busqué un número que no había marcado en casi 3 años. Ivone Ruiz. Mi amiga de la juventud. La única persona en quien podía confiar completamente. Ivone y yo nos conocimos cuando teníamos 20 años, trabajando juntas en una fábrica textil. Ella era inteligente, tenaz, soñaba con ser abogada. Yo la ayudé cuando pudo. Le presté dinero para sus libros cuando no tenía. La animé cuando quiso rendirse. Y ella nunca lo olvidó. Ahora Ivone tenía un pequeño despacho de abogados en el centro de la ciudad, especializada en derecho familiar y de propiedad. Era exactamente lo que necesitaba. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. Carmen. Su voz sonaba sorprendida. ¿Cuánto tiempo? ¿Estás bien? Ivone, dije, y mi voz se quebró sin que pudiera evitarlo. Necesito tu ayuda. Hubo un silencio breve al otro lado. Dime dónde estás. Voy para allá. 1 hora después, Ivone estaba sentada en mi sofá, leyendo los documentos con expresión cada vez más seria. Había envejecido bien. A sus 68 años tenía el cabello completamente blanco, pero sus ojos seguían siendo tan afilados como siempre. Le conté todo. La fiesta de Año Nuevo. El mensaje de María. Las renovaciones en la finca. Las mentiras de Renata a los trabajadores. Cada detalle, cada humillación. Cuando terminé, Ivone dejó los papeles sobre la mesa y me miró directamente a los ojos. Carmen, ¿tú firmaste algún documento cediendo la propiedad a María? ¿Algún poder notarial? Cualquier cosa. Nada, respondí con firmeza. Solo le di permiso verbal para usar la casa cuando quisiera. Pero nunca firmé nada. Ivone asintió lentamente. Entonces ella está cometiendo varios delitos. Está haciendo renovaciones sin autorización del propietario. Está mintiendo sobre la titularidad de la propiedad. Y está planeando lucrar de un bien que no le pertenece. ¿Qué puedo hacer?, pregunté, sintiendo que por fin alguien me entendía. Ivone se recostó en el sofá, pensativa. Legalmente, tienes todo el poder. Puedes presentarte en la finca en cualquier momento, mostrar tus documentos y exigir que todos se vayan. Puedes demandar a María por las renovaciones no autorizadas. Puedes incluso denunciarla por usurpación. Pero... presioné, porque sentía que venía un pero. Pero, continuó Ivone, si haces eso ahora, antes de la fiesta, María tendrá tiempo de inventar excusas. De manipular la situación. De hacerse la víctima. Conoces a tu hija. Dirá que hubo un malentendido. Que tú le diste permiso verbalmente. Que está senil y confundida. Senil. Confundida. Exactamente las palabras que Renata probablemente usaría. Entonces, ¿qué sugieres?, pregunté. Los ojos de Ivone brillaron con algo que no había visto en años. Determinación. Fuego. Sugiero que les dé suficiente cuerda para que se ahorquen solos. Deja que hagan la fiesta. Deja que inviten a 50 personas. Deja que gasten todo ese dinero. Deja que Renata y María actúen como dueñas frente a todos. Y luego apareces. Con los documentos. Conmigo como tu abogada. Y frente a todos esos invitados, frente a toda la familia de José, les demuestras quién es realmente la dueña. Los humillas públicamente de la misma forma que ellas te humillaron. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
No era un escalofrío de miedo. Era de algo más oscuro, más profundo. Era poder. ¿Eso es legal?, pregunté. Completamente. Es tu propiedad. Tienes derecho de presentarte cuando quieras. Y si hay personas ocupando tu propiedad sin autorización, tienes derecho de pedirles que se retiren. Puedo llamar a las autoridades. Si es necesario, sí. Aunque creo que no hará falta. Cuando vean los documentos, cuando entiendan que María mintió, se irán solos. Nadie quiere estar en medio de un escándalo familiar así. Yvonne tomó mi mano entre las suyas. Carmen, te conozco desde hace casi 50 años. Eres la mujer más trabajadora, más honesta, más generosa que he conocido. Has criado sola a tu hija. Has mantenido esa finca con tus propias manos. Has dado todo de ti sin pedir nada a cambio. Y así es como te pagan. Sus palabras me quebraron de nuevo. Pero esta vez no lloré de tristeza. Lloré de rabia, de justicia, de años de silencio que finalmente encontraban voz. Ayúdame, susurré. Por favor. Ya estoy ayudándote, respondió Yvonne con una sonrisa pequeña pero feroz. Ahora vamos a trabajar. Los siguientes 2 días fueron un torbellino de actividad. Yvonne revisó cada documento con lupa. Verificó que todo estuviera en orden. Llamó al registro de la propiedad para confirmar que no había ningún traspaso reciente. Preparó un portafolio legal completo con copias certificadas de todo. Si van a cuestionar algo, que no tenga ni una rendija por donde escapar, decía mientras organizaba los papeles en carpetas. También investigó a los trabajadores que estaban haciendo las renovaciones. Consiguió sus datos, sus contratos. Yvonne fue meticulosa. Brutal. Brillante. Estos contratos están firmados por María como si fuera la propietaria, explicó, mostrándome los documentos que había conseguido. Eso es fraude. No solo mintió verbalmente. Mintió por escrito. ¿Puede ir a la cárcel por eso?, pregunté, sintiendo una mezcla de miedo y satisfacción. Podría. Pero no creo que quieras eso. Tenía razón. No quería que María fuera a la cárcel. Solo quería que entendiera, que sintiera, que supiera lo que se sentía ser descartada como basura. El 29 de diciembre, Yvonne vino a mi apartamento con más noticias. Hice algunas llamadas. Hablé con vecinos cerca de la finca. La fiesta va a ser enorme. Han contratado catering, meseros, hasta un DJ. Calculé los gastos totales y estamos hablando de por lo menos $15,000. $15,000. El dinero que María no tenía para ayudarme con mi cirugía. El dinero que no tenía para visitarme más seguido. El dinero que no tenía para nada que tuviera que ver conmigo. Pero lo tenía para impresionar a la familia de su marido. ¿Cuándo llegamos?, pregunté, mi voz sonando más dura de lo que jamás había sonado. Año Nuevo. A las 11:30 de la noche. Justo antes de la medianoche. Cuando todos estén reunidos. Cuando la fiesta esté en su punto máximo. ¿Y si me ven llegar antes? No te verán. Vamos a entrar por el camino trasero. Conozco la finca. ¿Recuerdas? Pasé suficientes tardes allí cuando éramos jóvenes. Llegaremos sin que nadie se dé cuenta hasta que sea demasiado tarde para que escapen. Pasé el 30 de diciembre preparándome. Me lavé el cabello. Planché mi mejor vestido. No era elegante, pero era digno. Era mío. Yvonne me llamó esa noche. Carmen, ¿estás segura de esto? Una vez que crucemos esa puerta, no hay vuelta atrás. María va a odiarte. La familia de José va a odiarte. Vas a quemar todos los puentes. Pensé en mi nieta, la hija de María, a quien apenas había visto 3 veces en sus 5 años de vida. Pensé en todas las navidades que pasé sola. Pensé en el mensaje: no vengas. Ya no hay lugar para ti. Los puentes ya están quemados, Yvonne, respondí. Yo solo voy a apagar las cenizas. La mañana del 31 amaneció fría y clara. Me vestí despacio, cada movimiento deliberado. Me puse los aretes que mi madre me regaló antes de morir. Me calcé los zapatos que había usado en mi boda, hacía 45 años. No me estaba vistiendo para una fiesta. Me estaba vistiendo para una guerra.
A las 11 de la mañana, Yvonne llegó en su auto. En el asiento trasero había una caja con todos los documentos legales. ¿Lista?, preguntó. Miré mi apartamento. Pequeño, modesto, pero honesto. Un lugar donde nadie me mentía, donde nadie me rechazaba. Lista, respondí. Y salimos hacia la finca. Hacia mi finca. Hacia la justicia que llevaba 70 años esperando. El viaje hacia la finca duró casi 1 hora. Yvonne conducía en silencio, concentrada en la carretera. Yo iba en el asiento del pasajero, mirando por la ventana sin ver realmente nada. Mi mente estaba repleta de pensamientos, de planes, de miedos que trataba de silenciar. ¿Nerviosa?, preguntó Yvonne finalmente, sin quitar los ojos del camino. Aterrada, admití. Pero no voy a echarme atrás. Bien. Porque esto no es solo por ti, Carmen. Es por todas las madres que han sido descartadas. Por todas las mujeres que trabajaron hasta romperse para que sus hijos tuvieran mejor vida, solo para ser olvidadas cuando ya no son útiles. Sus palabras me fortalecieron. Yvonne tenía razón. Esto era más grande que yo. Era sobre dignidad, sobre justicia, sobre recordarle al mundo que las mujeres mayores no somos invisibles. Llegamos al pueblo cercano a la finca al mediodía. Yvonne estacionó frente a un pequeño café. Necesitamos tiempo, explicó. Vamos a esperar aquí hasta las 11 de la noche. Comeremos algo. Repasaremos el plan. Y cuando llegue el momento, actuaremos. Entramos al café. Era un lugar que yo conocía bien. Había venido cientos de veces cuando vivía en la finca. La dueña, una mujer llamada Emilia, me reconoció de inmediato. Carmen. ¿Cuánto tiempo?, exclamó, abrazándome con genuino afecto. ¿Qué te trae por aquí? Solo una visita, Emilia, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Emilia nos sirvió café y empanadas. Mientras comíamos, me contó las últimas noticias del pueblo. Quién se había casado, quién había muerto, quién había tenido un bebé. Y entonces, sin que yo preguntara, mencionó la fiesta. Toda la gente del pueblo está hablando de la celebración en tu finca esta noche. Tu hija contrató a medio pueblo para trabajar. Meseros, cocineros, músicos. Dicen que va a ser la fiesta del año. Sentí a Yvonne tensarse a mi lado, pero yo mantuve la calma. Así me han dicho, respondí simplemente. Aunque. Emilia bajó la voz, como compartiendo un secreto. También escuché rumores extraños. Dicen que tu hija le está diciendo a la gente que la finca ahora es suya, que tú se la cediste porque ya no podías mantenerla. ¿Eso dicen?, pregunté, mi voz peligrosamente tranquila. Sí, pero yo no les creo. Conozco a Carmen Márquez. Sé cuánto amas esa tierra. Sé cuánto trabajaste por ella. Tú nunca la regalarías así como así. Sus palabras me llenaron de una calidez inesperada. Alguien me conocía. Alguien me creía. Gracias, Emilia, dije sinceramente. Después del café, Yvonne y yo nos sentamos en una banca del parque del pueblo. Ella sacó los documentos y los repasamos una vez más. Cada papel, cada fecha, cada firma. Esto es lo que va a pasar, explicó Yvonne con voz de abogada. Vamos a llegar a las 11:30. Vamos a entrar por la puerta principal. No vamos a escondernos. No vamos a disculparnos. Tú eres la dueña y vas a actuar como tal. ¿Y si me niegan la entrada? No pueden. Es tu propiedad. Si intentan detenerte, eso es otro delito más. Allanamiento. Usurpación. Van sumando. ¿Y si María colapsa? ¿Si se pone histérica? Yvonne me miró directamente a los ojos. Entonces la dejas. No es tu responsabilidad consolarla por las consecuencias de sus propias acciones. Ella tomó decisiones. Ahora va a vivir con ellas. Pasamos el resto de la tarde caminando por el pueblo. Visitamos la iglesia donde yo solía rezar todos los domingos. El mercado donde vendía mis verduras. La escuela donde María estudió hasta los 15 años. Cada lugar traía recuerdos. Algunos dulces. Otros amargos.
Todos me recordaban quién había sido y quién me había convertido. A las 7 de la noche, regresamos al auto. Yvonne sacó 2 sándwiches que había comprado. Come, ordenó. Necesitas fuerzas. No tengo hambre. No te estoy preguntando. Come. Comí mecánicamente. El sándwich no tenía sabor. Solo era combustible para lo que venía. A las 8, empezaron a pasar autos hacia la finca. Carros elegantes. Camionetas nuevas. Todos llenos de gente vestida con ropa cara, riendo, llevando botellas de champán. Ahí van los invitados, murmuró Yvonne. 50 personas, dijiste. Tal vez más, respondí, contando mentalmente los vehículos. A las 9, pasó un camión de catering. Logo elegante en el costado. Probablemente $3 o $4,000 solo en comida. A las 10, pasó una camioneta con equipo de sonido. Bocinas enormes en la parte trasera. El DJ que Yvonne había mencionado. Cada auto que pasaba era otra puñalada. Otro recordatorio de que María había puesto todo su esfuerzo, todo su dinero, toda su energía en esta fiesta. En impresionar a gente que apenas conocía. Pero no había puesto ni un pensamiento en su propia madre. A las 10:30, Yvonne encendió el motor. Es hora, dijo. Mis manos temblaban. Las apreté contra mis rodillas para controlarlas. Carmen, dijo Yvonne suavemente. Todavía puedes echarte atrás. Podemos irnos ahora. Podemos olvidar todo esto. No, respondí con voz firme. No voy a echarme atrás. No esta vez. Yvonne asintió y comenzó a conducir. El camino a la finca nunca me había parecido tan corto. En menos de 10 minutos, estábamos en el camino de tierra que llevaba a la entrada trasera. Yvonne apagó los faros y avanzó despacio, usando solo las luces de estacionamiento. Podíamos escuchar la música desde aquí. Risas. Gritos de celebración. El ruido de una fiesta en pleno apogeo. Estacionamos lejos de la casa, escondidas entre los árboles. Desde aquí podíamos ver todo, pero nadie podría vernos. La finca estaba irreconocible. Habían colgado luces por todos lados. Miles de lucecitas blancas que hacían que la vieja casa de piedra pareciera un palacio. Habían montado carpas blancas en el jardín. Mesas elegantes con manteles largos. Sillas decoradas con moños. Y la gente. Tanta gente. Vestidos elegantes. Trajes. Copas de champán en todas las manos. Meseros con bandejas de plata circulando entre los invitados. Era hermoso. Era impresionante. Era una pesadilla. Ahí está María, susurró Yvonne, señalando. La vi. Mi hija. Llevaba un vestido largo, probablemente de $500 o más. El cabello recogido en un peinado elaborado. Maquillaje profesional. Se veía radiante. Feliz. Y a su lado estaba Renata. Con un vestido aún más elegante. Actuando como la anfitriona perfecta. Saludando a los invitados. Posando para fotos. Las dos actuaban como si fueran las dueñas. Como si esta fuera su casa. Su tierra. Su vida. Respira, me recordó Yvonne. Mantén la calma. Miré mi reloj. 11:15. 15 minutos para la medianoche. 15 minutos para que su mundo perfecto se derrumbara. Yvonne sacó la caja de documentos del asiento trasero. Los organizó en una carpeta especial. Todo perfectamente ordenado. Todo irrefutable. ¿Lista?, preguntó por tercera vez esa noche. Esta vez no dudé. Lista. Salimos del auto. Caminamos despacio hacia la casa, manteniéndonos en las sombras. La música estaba tan alta que nadie nos escuchó acercarnos. Llegamos a la puerta principal. Desde aquí podía ver todo. El interior de la casa, completamente transformado. Flores por todas partes. Velas. Decoraciones que debieron costar miles. Y en el centro de todo, María. Levantando su copa. Preparándose para hacer un brindis. Miré a Yvonne. Ella asintió. Puse mi mano en el picaporte de mi propia puerta. La puerta de la casa que mi padre construyó. La casa que yo mantuve durante 30 años.
La casa que María había robado sin que yo lo supiera. Hasta ahora. Respiré profundo. Y empujé la puerta. La música seguía sonando. Nadie me vio entrar al principio. Todos estaban concentrados en María, esperando su brindis. Yvonne y yo avanzamos hacia el centro de la sala. Paso a paso. Firmes. Decididas. Entonces alguien me vio. Una prima lejana. Sus ojos se abrieron con shock. Dejó caer su copa. El sonido del cristal rompiéndose llamó la atención de otros. Las conversaciones comenzaron a detenerse. Las cabezas comenzaron a voltearse. Y finalmente, María me vio. Su rostro pasó del shock, a la confusión, al pánico, todo en cuestión de segundos. Mamá susurró, aunque en el silencio creciente, todos la escucharon. ¿Qué haces aquí? Sonreí. La misma sonrisa pequeña que había esbozado cuando leí su mensaje 3 días atrás. Vine a mi casa, respondí con voz clara y fuerte. ¿Algún problema con eso? El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto. La música seguía sonando, pero nadie la escuchaba. 50 pares de ojos estaban clavados en mí. 50 personas que hacía un segundo estaban celebrando, ahora congeladas en sus lugares, copas a medio camino hacia sus labios, conversaciones interrumpidas en mitad de una frase. María dejó su copa sobre la mesa más cercana. Su mano temblaba tanto que el champán se derramó sobre el mantel blanco. Su rostro había perdido todo el color. Se veía pálida, casi gris bajo las luces decorativas. Mamá repitió, su voz ahora más controlada, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. No esperaba. No sabía que ibas a venir. Claramente respondí, mi voz firme como el acero. Tu mensaje fue bastante específico al respecto. Vi como algunos invitados se miraban entre sí, confundidos. Murmullos empezaron a brotar aquí y allá. Renata se acercó rápidamente a María, poniéndose a su lado como un soldado defendiendo su territorio. Carmen, dijo Renata con esa voz dulce y venenosa que también conocía. Qué sorpresa verte. Cambiaste de opinión sobre pasar las fiestas en tu apartamento. Antes de que pudiera responder, José apareció del otro lado de la sala. Se veía incómodo, aflojándose la corbata, los ojos moviéndose nerviosamente entre su madre, su esposa y yo. Suegra, dijo, intentando sonar casual. No sabíamos que vendrías. No hay problema, podemos prepararte un lugar. No necesito que me preparen un lugar en mi propia casa, lo interrumpí. El silencio volvió a caer como una losa de cemento. Esta vez fue diferente. Esta vez había comprensión naciendo en algunos rostros. Confusión creciendo en otros. Tu casa, repitió Renata lentamente, como si estuviera hablando con alguien que había perdido la razón. Carmen, querida, creo que estás confundida. María nos explicó que tú le cediste la propiedad hace meses, que ya no podías mantenerla. ¿María les explicó eso?, pregunté, mi voz todavía calmada, todavía controlada. Qué interesante. Y firmó algún documento mostrándoles esa sesión. Vi cómo María tragaba saliva, como sus ojos buscaban desesperadamente alguna salida. Mamá, por favor, susurró. No hagas esto. No aquí. No frente a todos. No frente a todos, repetí, sintiendo como algo oscuro y poderoso crecía en mi pecho. ¿Cómo tú no me humillaste frente a todos cuando enviaste ese mensaje al grupo familiar diciendo que yo no vendría por motivos personales? ¿Cómo no me excluiste frente a todos cuando permitiste que Renata tomara mi lugar? Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos invitados empezaban a retroceder hacia las paredes, como si intuyeran que estaban presenciando algo que no deberían ver. Yvonne dio un paso adelante, colocándose a mi lado. Abrió la carpeta de documentos. Buenas noches, dijo con voz profesional y clara. Mi nombre es Yvonne Ruiz. Soy abogada y representante legal de la señora Carmen Márquez. Y tengo aquí la documentación que prueba que esta propiedad, incluidos los 3 acres de tierra, la casa y todas las construcciones, pertenecen legal y únicamente a mi cliente. Extendió el primer documento. La escritura original. Todos podían ver el sello oficial, las firmas, las fechas. Esta es la escritura de propiedad, continuó Yvonne. Registrada a nombre de Carmen Márquez desde 1995.
Nunca ha sido transferida. Nunca ha sido vendida. Nunca ha sido cedida. María dio un paso atrás, chocando contra la mesa. José la tomó del brazo, pero su rostro mostraba shock, confusión, tal vez incluso traición. María, dijo José lentamente. Tú me dijiste que tu madre te había dado la finca. Me dijiste que estaba registrada a tu nombre. Yo. María tartamudeaba, buscando palabras que no llegaban. Renata intervino rápidamente, su máscara de elegancia empezando a resquebrajarse. Esto debe ser un malentendido, dijo, su voz subiendo de volumen. Carmen probablemente firmó algo y lo olvidó. A su edad, es normal que... No olvido nada, la corté con frialdad. Tengo 70 años, no 100. Y mi mente está perfectamente clara. Ivone sacó otro documento. Estos son los recibos de pago de impuestos municipales de los últimos 30 años. Todos a nombre de Carmen Márquez. Todos pagados puntualmente. El último fue pagado hace 3 semanas. Los pasó a la persona más cercana, un hombre mayor que parecía ser tío de José. El hombre los revisó, los pasó a otro invitado. Los documentos empezaron a circular entre la multitud como evidencia en un juicio. También tenemos, continuó Ivone, los contratos firmados por la señorita María Márquez con la empresa de renovaciones, donde ella se presenta como propietaria de esta propiedad, lo cual constituye fraude. María soltó un sonido ahogado. Sus piernas parecían a punto de ceder. Mamá, por favor, rogó, lágrimas empezando a correr por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Fue un error. Yo creí que... ¿Qué creíste?, pregunté, avanzando un paso hacia ella. ¿Creíste que podías robarme? ¿Creíste que podías mentir y salirte con la tuya? ¿Creíste que yo era tan estúpida, tan invisible, que nadie se daría cuenta? No es robo, gritó María, perdiendo finalmente la compostura. Tú me dijiste que podía usar la finca cuando quisiera. Tú me dijiste que algún día sería mía. Algún día, repetí lentamente. Cuando yo muriera. Después de que viviera mi vida. No ahora. No mientras sigo viva y respirando. Renata intentó tomar el control de la situación. Miren, dijo, dirigiéndose a los invitados con las manos levantadas en un gesto conciliador. Claramente hay un problema familiar aquí. Tal vez deberíamos darles espacio para resolverlo en privado. No, dije firmemente. Ustedes se quedan. Quiero que todos vean esto. Quiero que todos sepan exactamente qué clase de hija tengo. María dejó escapar un sollozo. José la abrazó, pero incluso él parecía estar reevaluando todo lo que creía saber. Un hombre que reconocí como el padre de José dio un paso adelante. Era alto, distinguido, con el cabello completamente blanco. Disculpe, señora Carmen, dijo con respeto. ¿Está diciendo que María nos mintió a todos? ¿Que esta fiesta, estas renovaciones, todo fue hecho en una propiedad que no le pertenece? Exactamente, respondí. El hombre se volvió hacia su hijo. José, ¿tú sabías esto? José negó con la cabeza vehementemente. No, papá. María me dijo que su madre le había cedido la propiedad porque ya no podía cuidarla. Me mostró. ¿Te mostró qué?, preguntó el padre de José con voz dura. Papeles, murmuró José. Pero nunca los leí con atención. Confié en ella. Ivone intervino de nuevo. Nos gustaría ver esos papeles. Porque si María falsificó documentos legales, eso es un delito penal mucho más grave. María estaba llorando abiertamente ahora. El rímel corría por sus mejillas. Sus manos temblaban. No falsifiqué nada, sollozó. Solo tomé algunas hojas de la carpeta de mamá cuando vine a visitarla hace meses. Documentos viejos. Se los mostré a José para que viera que la finca existía, que era real. Él nunca preguntó si estaban a mi nombre. La sala explotó en murmullos. Algunos invitados empezaban a moverse hacia la puerta. Nadie quería estar asociado con este escándalo. Renata finalmente perdió su compostura elegante. «Esto es ridículo», gritó, señalándome con un dedo acusador. «Eres una madre cruel. Vienes aquí a arruinar la noche de tu propia hija.
A humillarla frente a su familia política. Yo no vine a humillar a nadie, respondí, mi voz todavía calmada aunque por dentro ardía un fuego que había contenido durante demasiado tiempo. Vine a mi casa. La casa que ha sido mía durante 30 años. La casa donde mi hija decidió hacer una fiesta sin invitarme. La casa que ella le dijo a todos que era suya. Me volví hacia María. Tú me humillaste primero. Tú me borraste de tu vida. Tú decidiste que yo no valía ni siquiera una invitación a una celebración en mi propia propiedad. Pensé que estarías más cómoda en tu apartamento, sollozó María débilmente. Mentira, dije con frialdad. Pensaste que yo arruinaría tu imagen. Pensaste que una madre vieja, con ropa sencilla y manos de trabajadora, no encajaba con la impresión que querías dar. El silencio volvió. Pesado. Sofocante. Miré el reloj en la pared. 11:55. 5 minutos para el año nuevo. Tienen 5 minutos, anuncié claramente. 5 minutos para recoger sus cosas y salir de mi propiedad. Todos ustedes. Las palabras cayeron como bombas en medio de la sala. Nadie se movió al principio. Todos parecían congelados, procesando lo que acababa de decir. Entonces, lentamente, como una ola tomando forma, el pánico comenzó a extenderse. No pueden estar hablando en serio, dijo Renata, su voz subiendo una octava. Hay 50 personas aquí. Pagamos por esta fiesta. Hay contratos. Yvonne sacó otro documento de su carpeta. Los contratos que ustedes firmaron son nulos. Fueron firmados bajo pretensiones fraudulentas. La señorita María no tenía autoridad legal para contratar servicios en esta propiedad. Cualquier gasto incurrido es responsabilidad de ella, no de la propietaria legal. Esto es una locura, gritó José, finalmente encontrando su voz. No pueden echarnos así. Somos familia. Familia, repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. ¿Dónde estaba esa familia cuando me enviaron un mensaje diciéndome que no viniera? ¿Dónde estaba esa familia cuando decidieron celebrar en mi casa sin siquiera consultarme? El padre de José se acercó, levantando las manos en un gesto de paz. Señora Carmen, entiendo su enojo. Y tiene todo el derecho de estarlo. Pero por favor, sea razonable. Hay gente aquí que viajó desde lejos. Hay niños. Es casi medianoche. No podemos resolver esto mañana de manera civilizada. Por un momento, sentí mi determinación tambalearse. El hombre hablaba con respeto, con lógica. Pero entonces miré a María, todavía llorando dramáticamente en los brazos de José. Y a Renata, mirándome con odio apenas contenido. No, dije firmemente. Mañana ustedes tendrían tiempo de inventar más mentiras. De manipular la situación. De hacerme quedar como la villana. Esto termina ahora. Yvonne levantó su teléfono. Si prefieren, puedo llamar a las autoridades locales. El sheriff del pueblo es conocido de Carmen. Él puede venir y oficializar el desalojo. Eso fue suficiente. La gente comenzó a moverse. Primero en pequeños grupos, luego en masa. Los invitados más alejados de la familia comenzaron a buscar sus abrigos, sus carteras. Nadie quería estar presente cuando llegara la policía. Esto es una pesadilla, murmuró una mujer que parecía ser prima de José. María, ¿cómo pudiste mentirnos así? Yo no mentí, gritó María desesperadamente. Fue un malentendido. Mamá me dijo que la finca sería mía algún día. Algún día no es hoy, dijo el padre de José con frialdad, mirando a su nuera con una expresión que nunca había visto en él. Decepción profunda. Me hiciste creer que esta propiedad era tuya. Invertí dinero en esta celebración basándome en tus palabras. Papá, por favor, rogó José, pero su padre lo silenció con un gesto de la mano. Los meseros empezaron a recoger las bandejas. El DJ comenzó a desconectar su equipo. Todo el elaborado montaje de la fiesta perfecta se estaba desmoronando en cuestión de minutos. Renata no se movía. Se quedó plantada en medio de la sala, mirándome con un odio tan puro que casi podía sentirlo físicamente. Eres una mujer amargada, escupió finalmente. Una vieja rencorosa que no puede soportar ver a su hija feliz. No, respondí, acercándome a ella hasta quedar a apenas 1 metro de distancia.
Soy una mujer que trabajó cada día de su vida para construir algo. Y no voy a permitir que dos mentirosas me lo quiten. Le dimos dignidad a este lugar, gritó Renata, señalando alrededor. Mira cómo estaba. Viejo, descuidado, cayéndose a pedazos. Lo convertimos en algo hermoso. Con mi dinero, intervino Yvonne fríamente. Los $8,000 que gastaron en renovaciones fueron en propiedad ajena sin autorización. Eso es vandalismo, técnicamente. Renata abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Su rostro se puso rojo, luego morado. Por un momento pensé que iba a explotar. Entonces hizo algo que jamás habría esperado. Se arrodilló. Cayó de rodillas en medio de mi sala, con su vestido de $1,000 arrastrándose por el suelo que acababan de pulir. Juntó las manos como si estuviera rezando. Por favor, dijo, su voz quebrándose. Por favor, Carmen, no nos hagas esto. No frente a toda nuestra familia. Piensa en la reputación de María. Piensa en tu nieta. Mi nieta, a quien apenas me dejan ver, respondí sin emoción. Mi nieta, que ni siquiera está aquí esta noche, por cierto. ¿Dónde está? María sollozó más fuerte. Con la otra abuela. La mamá de José. Pensamos que sería mejor. Pensaron que sería mejor mantenerla lejos de mí, terminé la frase por ella. Como siempre. José finalmente soltó a María y caminó hacia mí. Se veía destrozado, pero también furioso. ¿Sabe qué, Carmen? Tiene razón. María mintió. Yo fui un idiota por creerle sin verificar. Pero usted. Señaló con el dedo, acusador. Usted podría haber detenido esto hace semanas. Pudo haber llamado cuando vio las renovaciones. Pudo haber aclarado todo antes de que gastáramos miles de dólares. Pero no. Esperó. Esperó hasta el momento exacto en que podría causar el máximo daño. El máximo dolor. Sus palabras me golpearon porque tenían algo de verdad. Pero Yvonne respondió por mí. Su esposa gastó miles de dólares en una propiedad que no le pertenecía. Mintió a su familia. Los puso en una posición legal comprometedora. Y usted viene a culpar a la víctima de todo esto por no detenerla antes. Interesante lógica. José apretó los puños, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y comenzó a ayudar a los últimos invitados a salir. Los minutos pasaban. 11:58. 11:59. La sala, que hacía media hora estaba llena de risas y música, ahora parecía un campo de batalla. Copas rotas en el suelo. Comida abandonada en las mesas. Decoraciones que colgaban torcidas donde la gente las había golpeado en su prisa por salir. Renata seguía de rodillas. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje perfecto. Mis amigos, sollozaba. Mis hermanos. Todos me vieron. Todos vieron esto. ¿Cómo voy a mirarlos a la cara otra vez? De la misma forma que yo tuve que mirar a mi familia cuando enviaron ese mensaje grupal diciéndoles que yo no vendría por motivos personales, respondí. Averígualo tú misma. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron. Medianoche. Año Nuevo. Pero dentro de mi casa no había celebración. Solo ruinas. María se acercó a mí con pasos temblorosos. Su vestido elegante estaba manchado con champán derramado. Su peinado se había deshecho. Parecía una versión destruida de la mujer radiante que había sido una hora atrás. Mamá, susurró, su voz apenas audible sobre el sonido de los fuegos artificiales afuera. Lo siento mucho. No quise. Nunca pensé. ¿Nunca pensaste que? Pregunté, sintiendo mi propia voz quebrarse por primera vez en toda la noche. ¿Nunca pensaste que me dolería? ¿Nunca pensaste que yo merecía respeto? ¿O nunca pensaste que te descubrirían? Todas, admitió María, colapsando en una silla. Todas esas cosas. Soy terrible. Soy una hija horrible. Lo sé. Pero por favor, perdóname. La miré. Mi única hija. La bebé que había cargado en mis brazos. La niña que había criado sola. La mujer en la que se había convertido y que yo apenas reconocía. No sé si puedo, dije honestamente. Renata finalmente se levantó del suelo.
Se sacudió el vestido inútilmente. Me miró con ojos llenos de lágrimas y odio mezclados. Esto no ha terminado, dijo con voz temblorosa. Voy a hablar con abogados. Voy a... Va a callarse, la interrumpió Yvonne fríamente. A menos que quiera que presentemos cargos formales por fraude, usurpación y difamación. Porque tenemos testigos que la escucharon mentir sobre la propiedad de esta finca. Y eso también es un delito. Renata abrió la boca, la cerró, y finalmente salió corriendo hacia la puerta. La escuchamos sollozar mientras corría hacia uno de los autos estacionados afuera. José ayudó a María a levantarse. Tenemos que irnos, dijo con voz apagada. Vamos a casa de mis padres. Podemos hablar de esto mañana. No hay nada que hablar, respondí. Quiero que devuelvan las llaves. Todas las copias que tengan. María sacó un llavero de su bolso con manos temblorosas. 3 llaves colgaban de él. Las dejó sobre la mesa sin mirarme. ¿Eso es todo?, preguntó Yvonne. José tiene otra copia, admitió María en voz baja. José sacó su llavero y quitó una llave. La puso junto a las otras. Entonces se fueron. Mi hija y su marido caminaron hacia la puerta de mi casa por última vez. En el umbral, María se detuvo. Se dio la vuelta. Mamá, dijo, su voz rota. Sé que probablemente me odias ahora. Y lo entiendo. Pero quiero que sepas que te amé. Que te amo. Solo que... me perdí. Me perdí en todo esto y olvidé lo que realmente importaba. No respondí. No podía. Y ella se fue. La puerta se cerró detrás de María y José con un sonido que pareció resonar en toda la casa vacía. Por un momento, Yvonne y yo nos quedamos en silencio, paradas en medio del desastre que había quedado. Platos sucios, copas rotas, decoraciones colgando como fantasmas de una celebración que nunca llegó a ser. Afuera, los fuegos artificiales seguían estallando. El pueblo celebraba el Año Nuevo. Pero dentro de mi casa, solo había silencio y escombros. ¿Estás bien?, preguntó Yvonne suavemente, tocando mi hombro. No estaba segura de cómo responder. ¿Estaba bien? Había hecho lo que necesitaba hacer. Había defendido lo que era mío. Había puesto límites que debí poner hace años. Pero también acababa de destruir públicamente a mi única hija. No lo sé, respondí honestamente. Pregúntame mañana. Yvonne comenzó a recoger los documentos, organizándolos de nuevo en la carpeta. Técnicamente, dijo mientras trabajaba, todavía podrías presentar cargos. Fraude, falsificación de documentos si es que los alteró, usurpación. María podría enfrentar consecuencias legales serias. No voy a hacer eso, dije inmediatamente. ¿Estás segura? Porque ella no tuvo misericordia contigo. Lo sé, pero sigo siendo su madre. Y hay una diferencia entre justicia y venganza. Yo quería justicia. Ya la obtuve. Yvonne asintió, pero había algo más en su expresión. Hay otro asunto que necesitamos discutir, dijo, su tono volviéndose más serio. Los $8,000 de las renovaciones. María contrató a esa empresa. Firmó un contrato. Y según lo que escuché, todavía debe 5,000. Sentí un peso hundiéndose en mi estómago. ¿Qué significa eso? Significa que la empresa de construcción va a querer su dinero. Y cuando descubran que María no tenía autoridad para contratar sus servicios, van a venir a buscarte a ti, como propietaria legal. Pero yo no autoricé esas renovaciones. Lo sé. Y legalmente no estás obligada a pagar. Pero ellos van a intentar cobrar de todas formas. Probablemente pongan un gravamen sobre la propiedad. Va a ser un problema legal que llevará meses resolver. Me senté pesadamente en una de las sillas que los invitados habían abandonado. No había pensado en eso. En las consecuencias que se extenderían más allá de esta noche. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. ¿Para resolver el gravamen y limpiar todo el desorden legal que María creó? 6 meses, tal vez 1 año. Y probablemente unos $1,000 en honorarios legales. $1,000 que no tenía. Dinero que tendría que gastar arreglando el desastre de mi hija. Hay otra opción, dijo Yvonne lentamente. ¿Cuál? Podrías vender la finca. Pagar las deudas que María creó.
y empezar de nuevo en otro lugar. La idea me golpeó como un puñetazo. Vender la finca, la tierra que mi padre me dejó, el lugar donde había criado a María, los árboles que planté con mis propias manos. No, dije firmemente. Esta tierra es mía. No voy a dejar que María me la quite de esta forma. Yvonne sonrió ligeramente. Eso esperaba que dijeras. Entonces vamos a pelear. Vamos a demostrar que esas renovaciones fueron no autorizadas. Vamos a hacer que María asuma la responsabilidad de sus decisiones. Pasamos la siguiente hora limpiando lo peor del desorden. Recogimos los platos, barrimos el cristal roto, apagamos las velas que todavía ardían. La casa lentamente regresó a algo parecido a la normalidad, aunque las paredes recién pintadas y las ventanas nuevas seguían siendo recordatorios de la traición. A la 1 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar. Mensajes. Docenas de ellos. Del grupo familiar. De primos. De tíos lejanos. Todos querían saber qué había pasado. Todos tenían opiniones. No abrí ninguno. No estaba lista. Pero entonces vi uno de un número que no reconocí. Lo abrí. Señora Carmen, soy Alonso, el contratista que hizo las renovaciones en su propiedad. Necesitamos hablar urgentemente sobre el pago pendiente. Por favor, llámeme mañana. Así comenzaba. Las consecuencias. Las deudas. Los problemas que se extenderían mucho más allá de esta noche. Le mostré el mensaje a Yvonne. Mañana yo me encargo, dijo con determinación. Voy a hablar con él. Voy a explicarle la situación. Y vamos a encontrar una solución. A las 2 de la mañana, Yvonne se fue. Me abrazó en la puerta antes de irse. Hiciste lo correcto, me dijo. Lo sabes, ¿verdad? Espero que sí, respondí. Me quedé sola en la casa. En mi casa. Caminé por las habitaciones vacías, tocando las paredes recién pintadas, mirando las ventanas nuevas. María había gastado tanto dinero tratando de hacer esta casa perfecta, pero nunca entendió que ya era perfecta para mí, con sus imperfecciones, con su historia, con sus recuerdos. Me detuve frente a la fotografía que todavía colgaba en la pared del pasillo. Una foto de María cuando tenía 10 años, sonriéndole a la cámara, con el cabello despeinado y tierra en las mejillas. Esa era la niña que yo recordaba. La niña que amaba esta casa tanto como yo. ¿Cuándo había cambiado? ¿Cuándo había empezado a verme como un obstáculo en lugar de como su madre? Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de María. Mamá, sé que probablemente no quieras hablar conmigo, pero necesito que sepas algo. Los $5,000 que debo al contratista, no los tengo. José y yo gastamos todos nuestros ahorros en esta fiesta. En las decoraciones. En el catering. Pensé que podríamos recuperarlo después. Que la finca valdría tanto que... El mensaje se cortaba ahí, como si no supiera cómo terminarlo. Luego llegó otro. No sé qué hacer. El papá de José está furioso conmigo. Dice que lo avergoncé frente a toda su familia. Renata no deja de llorar. José apenas me habla. Y yo lo arruiné todo. Arruiné mi matrimonio. Arruiné mi relación contigo. Y ahora vamos a tener una deuda de $5,000 que no podemos pagar. Leí los mensajes 3 veces. Parte de mí quería responder. Quería decirle que encontraríamos una solución. Que siempre había encontrado soluciones para ella. Pero otra parte de mí, la parte que había permanecido silenciosa durante demasiados años, la parte que acababa de despertar esta noche, me detenía. María tenía 45 años. Era tiempo de que resolviera sus propios problemas. Era tiempo de que enfrentara las consecuencias de sus decisiones. No respondí. En lugar de eso, me fui a la cama. Mi vieja cama en mi viejo cuarto. Las sábanas no eran las elegantes que María había puesto en los otros cuartos. Eran las mismas que había usado durante 20 años. Suaves por el uso. Familiares. Pero no pude dormir. Mi mente no dejaba de reproducir la noche. Los rostros de los invitados. La humillación de María. Las lágrimas de Renata. La decepción en los ojos del padre de José. Y mi propia voz,
fría y dura, diciendo: «Tienen 5 minutos para salir de mi propiedad». ¿Había sido demasiado cruel? ¿Demasiado dramático? Pero entonces recordé el mensaje. No vengas para el año nuevo. La madre de José ya está en tu lugar. Y recordé las mentiras. Carmen le cedió la finca porque ya no podía mantenerla. Y recordé los años. Años de ser tratada como invisible, como prescindible, como algo que podía ser reemplazado. No, no había sido demasiado cruel. Había sido necesario. A las 5 de la mañana finalmente me dormí. Y soñé con mi padre. Con la primera vez que me trajo a esta finca cuando era niña. Con sus manos callosas enseñándome a plantar semillas. «Esta tierra es tuya ahora», Carmen me decía en el sueño. «Cuídala. Protégela. No dejes que nadie te la quite». «No lo haré», papá respondía. «Lo prometo». Desperté a las 9 de la mañana con el sol entrando por la ventana. Año nuevo. Un nuevo comienzo. Mi teléfono mostraba 27 mensajes sin leer. Todos del grupo familiar. Todos preguntando, opinando, juzgando. Los ignoré todos excepto uno. Era de Emilia, la dueña del café. «Carmen, escuché lo que pasó anoche. Todo el pueblo está hablando. Solo quiero que sepas que la mayoría de nosotros estamos de tu lado. Lo que María hizo estuvo mal. Y tú tenías todo el derecho de defender lo tuyo. Ven al café cuando puedas. El desayuno corre por mi cuenta». Sonreí por primera vez desde anoche. Emilia tenía razón. Había defendido lo mío. Y aunque doliera, aunque las consecuencias se extendieran durante meses, había valido la pena. Pasaron 3 semanas desde aquella noche de Año Nuevo. 3 semanas que se sintieron como 3 años. 3 semanas en las que mi vida cambió de formas que nunca imaginé. Los primeros días fueron los más difíciles. Ivone cumplió su palabra y se reunió con Alonso, el contratista. Le explicó la situación, le mostró los documentos que probaban que María no tenía autoridad para contratar sus servicios. Alonso estaba furioso, como era de esperarse. Amenazó con demandar, con poner un gravamen, con todo lo que Ivone había predicho. Pero entonces algo inesperado sucedió. Emilia, la dueña del café, organizó una reunión en el pueblo. Invitó a Alonso. Invitó a los comerciantes locales. Les contó mi historia. No la versión que María había estado esparciendo, sino la verdad. «Carmen Márquez ha vivido entre nosotros durante 30 años», dijo Emilia frente a todos. «La hemos visto trabajar esa tierra con sus propias manos. La hemos visto criar sola a su hija. La hemos visto pagar cada factura, cada impuesto, cada deuda a tiempo. Y ahora su propia hija la traicionó. ¿Vamos a permitir que Carmen pague por los pecados de María?». La respuesta fue unánime. No. Los comerciantes que habían provisto servicios para la fiesta decidieron perdonar las deudas pendientes. El florista. El que rentó las carpas. Incluso el DJ. Todos conocían mi reputación en el pueblo. Todos sabían que si yo hubiera contratado sus servicios, les habría pagado hasta el último centavo. Alonso fue más difícil de convencer. Pero finalmente, después de ver toda la documentación, después de escuchar testimonios de vecinos que confirmaron que María había mentido, aceptó un arreglo. Yo pagaría los $3,000 que María ya le había dado como adelanto, considerándolos como pago por las renovaciones que ya estaban hechas. Y él absorbería la pérdida de los 5,000 restantes. No era justo para él. Pero era lo mejor que podíamos hacer. Le ofrecí pagarle en cuotas mensuales durante un año. $100 al mes. Era todo lo que podía permitirme de mi pequeña pensión. Aceptó. María intentó llamarme 4 veces durante esas primeras semanas. Yo no contesté. No estaba lista. Cada vez que veía su nombre en la pantalla de mi teléfono, sentía una mezcla de dolor y rabia tan intensa que me quitaba el aliento. Pero me mandó mensajes. Largos. Desesperados. «Mamá, José me dejó. Se fue a vivir con sus padres. Dice que no puede confiar en mí después de todo lo que pasó. Su familia entera me ha dado la espalda. Renata ni siquiera me habla. Me siento tan sola». Parte de mí quería correr hacia ella. Consolarla.
arreglar sus problemas como siempre había hecho. Pero no lo hice. Mamá, perdí mi trabajo. Mi jefa escuchó lo que pasó y decidió que alguien que miente a su propia familia no es confiable para trabajar con clientes. No sé cómo voy a pagar la renta. Tampoco respondí a ese. Mamá, te necesito. Por favor, no me hagas pasar por esto sola. Sé que te lastimé. Sé que no merezco tu perdón. Pero por favor no me abandones. Ese mensaje me quebró. Lloré durante 1 hora después de leerlo. Porque eso era exactamente lo que ella me había hecho a mí. Me había abandonado. Me había descartado. Me había borrado. Pero seguía siendo mi hija. Y parte de mí siempre amaría a esa niña que corría descalza por los campos. Incluso si esa niña ya no existía. Finalmente, después de 3 semanas, le respondí un mensaje. María, no puedo darte lo que necesitas ahora mismo. Necesito tiempo. Necesito sanar. Lo que hiciste me lastimó de formas que ni siquiera entiendes completamente. Pero quiero que sepas esto. Nunca te abandonaré de la forma que tú me abandonaste a mí. Cuando estés lista para realmente enfrentar lo que hiciste, sin excusas, sin justificaciones, estaré aquí. Pero hasta entonces, necesito espacio. Su respuesta llegó en cuestión de minutos. Lo entiendo, mamá. Y tienes razón. Voy a trabajar en mí misma. Voy a ir a terapia. Voy a entender por qué hice lo que hice. Y algún día, espero poder mirarte a los ojos y darte una disculpa real. Una que no venga del pánico o de la desesperación, sino del verdadero arrepentimiento. Te amo. No respondí a eso. Pero guardé el mensaje. Ivone vino a visitarme una tarde de febrero. Trajo vino y queso y nos sentamos en la sala de la finca, mirando a través de las nuevas ventanas que María había instalado. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Diferente, respondí honestamente. Más liviana de alguna manera. Como si hubiera estado cargando un peso durante años sin darme cuenta, y finalmente lo dejé caer. ¿Extrañas a María? Extraño a la niña que era. No estoy segura de conocer a la mujer en la que se convirtió. Ivone asintió, tomando un sorbo de vino. Escuché que José le pidió el divorcio. Esa noticia me dolió más de lo que esperaba. A pesar de todo, no quería que María quedara completamente destruida. ¿Es definitivo? Parece que sí. Su familia no puede perdonarla por la humillación. Y honestamente, José dice que si mintió sobre algo tan grande, ¿sobre qué más ha mentido? Era una pregunta justa. Una que yo misma me había hecho. Hay algo más que debes saber, continuó Ivone. Renata está esparciendo rumores por la ciudad, diciendo que tú planeaste todo esto, que deliberadamente esperaste hasta el último momento para maximizar el daño, que eres una madre vengativa y cruel. Sorprendentemente, eso no me molestó tanto como pensé que lo haría. Que diga lo que quiera. La gente que me conoce sabe la verdad. Y la gente que no me conoce, sus opiniones no importan. Ivone sonrió. Mira quién habla. La Carmen que conocí hace 3 semanas nunca habría dicho eso. Tenía razón. Algo había cambiado en mí esa noche. Algo fundamental. Había pasado 70 años tratando de complacer a todos, de ser la buena madre, la vecina amable, la mujer que nunca causaba problemas. Y me había llevado a ser invisible. A ser descartable. No más. En marzo decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años. Contraté a un jardinero del pueblo para que me ayudara a limpiar la parte de la finca que había dejado crecer silvestre. Convertimos ese espacio en un pequeño jardín. Planté flores, vegetales, hierbas aromáticas. Todos los sábados por la mañana, abría un pequeño puesto en la entrada de la finca. Vendía mis vegetales, mis flores cortadas. La gente del pueblo venía. Compraban. Charlaban. Me apoyaban. Esto es mejor que estar en un apartamento sola en la ciudad, ¿verdad, Carmen?, dijo Emilia un sábado, comprando un ramo de rosas. Mucho mejor, respondí con una sonrisa genuina. En abril recibí una carta. No un mensaje de texto, sino una carta real, escrita a mano. Era de María. La abrí con manos temblorosas. Mamá, comenzaba.
He estado yendo a terapia como prometí. Y mi terapeuta me ayudó a entender algo. Durante años, he estado tan enfocada en escapar de quién era, de dónde venía, que olvidé valorar lo que realmente importaba. Me avergoncé de ti porque me avergonzaba de mí misma. De ser la hija de una mujer trabajadora. De venir de orígenes humildes. Quería tanto encajar en el mundo de José, en el mundo de Renata, que estaba dispuesta a borrar mi propia historia. A borrarte a ti. Y eso fue imperdonable. No espero que me perdones. Ni siquiera estoy segura de merecerlo. Pero quería que supieras que finalmente lo entiendo. Y que todos los días vivo con el peso de lo que te hice. Con amor y profundo arrepentimiento. María. Doblé la carta cuidadosamente. La guardé en un cajón junto a las escrituras de la finca. Tal vez algún día respondería. Tal vez algún día podríamos reconstruir algo. Pero todavía no. En mayo cumplí 71 años. Ivone organizó una pequeña celebración en el café de Emilia. Vinieron los vecinos. Los comerciantes del pueblo. Gente que había conocido durante décadas, pero que nunca había considerado realmente como amigos. Ahora lo eran. Un brindis, dijo Emilia, levantando su copa. Por Carmen Márquez. Una mujer que nos enseñó que nunca es demasiado tarde para defender lo que es tuyo. Que nunca es demasiado tarde para encontrar tu voz. Todos brindaron. Y yo sentí algo que no había sentido en años. Paz. Esa noche, de regreso a la finca, me senté en el porche mirando las estrellas. La casa estaba en silencio. Pero ya no era el silencio de la soledad. Era el silencio de la paz. Pensé en mi padre. En cómo me había dejado esta tierra confiando en que la cuidaría. Lo había hecho. Y lo seguiría haciendo. Pensé en María. En la mujer que era y en la mujer que tal vez podría llegar a ser si realmente hacía el trabajo de cambiar. Tal vez algún día nos reconciliaríamos. Tal vez algún día podría presentarme a mi nieta no como la abuela invisible, sino como la mujer fuerte que finalmente aprendió a defenderse. O tal vez no. Tal vez María y yo nunca repararíamos lo que se había roto esa noche de Año Nuevo. Y estaba bien. Porque había aprendido algo crucial en estos meses. No necesitaba la aprobación de María para tener valor. No necesitaba su amor para ser completa. No necesitaba su presencia para tener una vida llena de significado. Tenía mi tierra. Tenía mi casa. Tenía amigos que me valoraban. Tenía dignidad que había recuperado con mis propias manos. Y tenía algo más importante que todo eso. Tenía mi nombre de vuelta. Durante años, había sido solo la madre de María. La suegra de José. La abuela. Ahora era Carmen Márquez. Propietaria. Jardinera. Amiga. Mujer de 71 años que había aprendido que establecer límites no era crueldad. Era amor propio. Me levanté del porche y entré a la casa. Mi casa. Cerré la puerta con llave. Apagué las luces. Y mientras me preparaba para dormir, susurré en la oscuridad. Mi nombre ya no depende del tuyo, María. Mi historia ya no está escrita por ti. Mi valor no viene de ser tu madre. Mi vida apenas empieza. A los 71 años, finalmente aprendí que merezco respeto. Que merezco dignidad. Que merezco existir sin pedir permiso. Y nadie, ni siquiera mi propia hija, me lo quitará otra vez. Cerré los ojos y dormí profundamente. Por primera vez en décadas, sin culpa, sin dolor, sin peso, solo paz. Y la promesa de un mañana donde ya no tendría que ser invisible para que otros brillaran. Porque mi luz, aunque tardó 70 años en encenderse, ahora ardía con una fuerza que nada ni nadie podría apagar. Esta era mi tierra. Esta era mi casa. Esta era mi vida. Y finalmente, después de tanto tiempo, era mía.